El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 9 de abril. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano y salvo ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos dijeron: vamos también nosotros contigo. Salieron, se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús tanto amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua.
Los demás discípulos se acercaron en la barca, pero no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153 en total. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Venimos leyendo con toda la iglesia en este tiempo santo de la Pascua este libro de los Hechos de los Apóstoles, que será compañero de camino durante esta cincuentena pascual. Hoy estamos en el capítulo 4. Pedro y Juan siguen experimentando las consecuencias de aquel milagro que realizaron con la fuerza del resucitado, de haber curado a un paralítico. Hoy lo llevan a juicio las autoridades judías y le dicen: ¿cómo es posible que ustedes estén anunciando ese error de fe y esa herejía de la resurrección de los muertos? ¿Con el poder de quién, con la facultad de quién hacen esas cosas? Y aparece una vez más la imagen de Pedro como un hombre transformado por el Señor resucitado, diciendo con claridad: pues este hombre ha quedado curado por la fuerza de Jesús Nazareno, al que ustedes mataron en la cruz y el Padre lo resucitó. Aprovecha incluso esa situación adversa para anunciar el querigma. Qué especial esta experiencia del apóstol Pedro. El miedo ha desaparecido y ahora es intrépido, atrevido, y anuncia incluso en aquellos momentos donde su vida estaba en peligro, porque toda ocasión es una oportunidad para anunciar el Evangelio con eficacia. Luego al final del texto, pues él mismo les cita la Escritura. En Jesús de Nazaret se cumplió aquello de que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. A ese Mesías que ustedes desecharon y mataron, sobre ese Mesías y su obra, Yahvé Dios, el Dios en el cual ustedes creen, va a edificar su nuevo pueblo. Es un anuncio perfecto que hace el apóstol Pedro, porque es necesario que la fuerza del resucitado nos transforme para evangelizar y anunciar. Sin embargo, en el texto del Evangelio, Juan 21, que escuchamos, pues aparece la parte oscura de Pedro. Ya se había aparecido Jesús 2 veces a los apóstoles, incluyendo a Pedro. Y ahora Pedro va a cometer un pecado gravísimo. Aquí en el Evangelio no aparece estipulado como pecado, pero en la actitud sí. Dice Pedro: me voy a pescar. Del lago lo había sacado Jesús. Él ya había colgado para siempre las redes, había sacado sus barcas a tierra para no volver allí. Le había aceptado la propuesta a Jesús: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ahora, después de que termina Jesús su misión, después de que resucita, literalmente Pedro se patració. Eso era gravísimo, pero mucho más grave que se arrastra la mitad de los discípulos con él, porque se fueron con él Tomás, Natanael, los 2 zebedeos y otros 2 discípulos. Era como decir: volvemos a la vida pasada, volvemos a lo del ayer. Un cristiano no se puede dar esos lujos de echar para atrás después de haber emprendido el seguimiento del Señor. Y cuando eso ocurre, nos llevamos la sorpresa de Pedro. Aunque eran expertos pescadores, no cogieron ni uno en toda la noche. El que echa para atrás hace estéril su trabajo y su labor, por más que se esfuerce. Jesús se aparece y les da la orden: tiren la red a la derecha. Y confiando en la voz de ese desconocido, porque no alcanzaban a reconocer que era Jesús, cogieron tantos peces que casi se hundía la barca. Por eso es la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la que hace fecunda nuestra labor. No es nuestra pericia, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra falta de compromiso cuando volvemos atrás del seguimiento del Señor. Solamente el cumplimiento fiel de la palabra de Dios hace fecunda nuestra labor y nuestro trabajo. Una gran enseñanza del Evangelio de hoy en torno a Cristo resucitado. Pero también aparece la imagen del Señor
que sustenta y vela por los suyos. Cuando salen ya de la barca y están en la playa, en la orilla, ya les tiene las brasas encendidas, pescado asado y pan fresco. Un pan que nos evoca la parte eucarística. El Señor parte y reparte. El Señor sirve constantemente a nuestra mesa lo necesario para fortalecernos de aquellos días difíciles, de aquellos momentos estériles de la vida, para que retomemos las fuerzas. Todo eso es la obra del resucitado. Que este tiempo de Pascua avive en nosotros la fe y podamos volver a confiar en la palabra del Señor sin mirar nunca atrás.